Hola, en este video quiero que repasemos un poco de la aritmética y el álgebra de las potencias, los exponenciales y los logaritmos. Esto lo vamos a utilizar bastante en el resto del módulo de cálculo diferencial y pues es un recurso técnico que hay que tener a la mano. Entonces empecemos con una cosa básica. Empecemos por ejemplo con si yo tengo un número real, ¿cierto? Y yo tengo un n que pertenece a los naturales. eh, Entonces esta operación a la n significa simplemente multiplicar a por sí misma n veces, ¿cierto? Entonces, em, con una salvedad que tenemos que a la 0 siempre vale 1 para todo a diferente de 0, ¿cierto? Y 0 a la n siempre vale 0 si n es diferente de 0, y hay que tener en cuenta mucho cuidado que esta cosa no está definida. Ahorita vamos a ver por qué bien no está definida. Bien, muy bien. Así las cosas, hay un par de propiedades que salen sencillamente de esto. Por ejemplo, si yo tengo un número a y lo elevo a la n y lo multiplico por el mismo número a elevado a la m, esto lo que es a multiplicado por sí mismo n veces y aquí a multiplicado por sí mismo m veces. Entonces el producto de esto será simplemente a multiplicado por sí mismo n más m veces. Similarmente, si yo tengo a la n y eso lo elevo a la m, lo que me da es a multiplicado por sigo n veces multiplicado es todo esto m veces. Entonces esto es a la n por m. Y de este argumento resulta otro par de propiedades muy importantes. Miren, por ejemplo, que una es esta, que 1 sobre a la n es lo mismo que a la menos n. Y esto ocurre porque simplemente si yo tengo a la n por a la menos n, según esta propiedad que acabamos de ver aquí, esto es a la n menos n, que es a la 0, y ya habíamos hablado que a la 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, este argumento demuestra que si yo multiplico a la n por a la menos n vale 1, por tanto este y este número son inversos multiplicativos. Entonces esto es cierto. Y la otra propiedad interesante que sale de acá es que si yo tengo a la 1 sobre n y lo elevo a la n, eso me da por la propiedad que hicimos arriba, eso es a la 1 sobre n por n, o sea que es a la 1, que es a, ¿cierto? Entonces mire lo que dice acá. Aquí dice que este número elevado a la n me da a. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese número es la raíz enésima de a. Entonces aquí tenemos dos propiedades interesantes sobre cómo se combina la exponenciación y las fracciones, ¿cierto? De hecho, las podemos combinar en una sola propiedad, que también es importante. Eso quiere decir que si yo tengo un número elevado a un número racional, o sea, de la forma n sobre m, eso es lo mismo que se puede ver de dos formas. O yo cojo a la n y a eso le saco la raíz mésima, o lo puedo escribir como la raíz mésima de a todo a la n. ¿Sí? Esta propiedad se cumple entonces para n y m que sean números naturales y a diferente y a mayor que cero, porque si a fuera negativo, entonces acá hay raíces que no están definidas, ¿cierto? Por ejemplo, si a fuera menos 1 y m fuera 2 o 4 o 16, esto no estaría definido. En general, podemos definir la exponenciación como a la x para todo x en los reales, ¿cierto? Para todo x en los reales siempre y cuando la base, esta se llama la base, sea mayor que cero. Teniendo en cuenta aquí que a la 0 vale 1, 0 a la x vale 0 si x es mayor que 0 y que otra vez 0 a la 0 no está definido. Se preguntarán por qué 0 a la 0 no está definido. Bueno, una forma de ver esto es la siguiente. Por ejemplo, cogamos 0 y acerquemos el exponente mucho a 0, ¿cierto? Por ejemplo, 0, 0, 0, 1. ¿Eso cuánto da?
como 0 a cualquier número vale 0, esto da 0. Pero si yo me aproximo al 0 por medio de la base, es decir, si cojo 0.001 y lo elevo a 0, esto me da 1. Entonces tenemos aquí como una dicotomía, ¿cierto? Si yo tengo 0 elevado a un número muy cercano a 0, me da 0. Pero yo tengo un número muy cercano a 0 elevado a la 0, me da 1. Entonces 0 sobre 0 es como, tendría que ser 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces por esa razón no está definido. Bien, ahora hablemos de logaritmos. ¿Sí? El logaritmo en base a, donde este a es un número mayor que 0 y se llama la base, se define de la siguiente manera. Logaritmo en base a de un número b es el exponente al que debo elevar la base a para obtener b. Bien, eso es la definición y con eso uno puede hacer un montón de cálculos. Otra forma de ver esta definición es la siguiente, es decir, es que el logaritmo en base a de b es igual a x si y solo si cuando elevo a la x obtengo b. Si solo si a la x es igual a b. Bien, entonces, por ejemplo, no más con esa definición, hagamos varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál será el logaritmo en base 2 de 8? Entonces, la conversión que hay que tener es la siguiente. ¿A qué exponente debo elevar yo la base 2 para que me dé 8? A 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 vale 8. Similarmente, ¿cuánto será el logaritmo en base 10 de punto 1? ¿A qué exponente debo elevar yo 10 para que me dé punto 1? Es menos 1. O por ejemplo, ¿cuál será el logaritmo en base 9 de 3? ¿A qué exponente yo debo elevar 9 para que me dé 3? Es que raíz de 9 es 3 y raíz es elevar a 2 medio. Entonces este exponente es igual a 1 medio. Y aquí salen dos cosas importantes. Por ejemplo, el logaritmo en base a de 1 es a qué exponente debo elevar a para que me dé 1. Pero ya sabemos que a a la 0 vale 1. Entonces esto es 0. Y por otro lado, el logaritmo en base a de 0 no está definido. ¿Por qué? Porque no es posible yo elevar a ningún número y que me dé 0. Bien, entonces este no existe. Otra consecuencia importante de esta definición de logaritmo es que el logaritmo y la exponenciación son operaciones inversas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, cojo y calculo el logaritmo en base a de a la x, ahí lo que estoy haciendo es una pregunta medio boba porque me estoy preguntando, ¿a qué debo elevar yo a para que me dé a la x? Bueno, pues x, ¿cierto? O de otra forma, si yo cojo a y lo elevo al logaritmo en base a de x, ahí yo estoy haciendo dos operaciones inversas, ¿cierto? Yo estoy diciendo, ¿qué pasa si elevo a al exponente que debo elevar a para que me dé x? Bueno, eso me da de nuevo x. Y siguiendo este razonamiento podemos derivar dos de las propiedades más importantes que más vamos a usar sobre el logaritmo. Son dos trucos con los que me ayuda el logaritmo. El primero, muy importante, es que el logaritmo me ayuda a expresar productos como sumas. Porque miren lo siguiente, ¿qué pasa si yo saco el logaritmo de un producto x por y? Entonces voy a utilizar este truco que está acá, lo voy a utilizar al revés en x y y. Ese es el logaritmo en base a, y a x lo va a escribir como a la logaritmo en base a de x por a y lo va a escribir como a la logaritmo en base a de y. Y entonces aquí voy a utilizar las propiedades que sé de la exponenciación, ¿cierto? Porque esto es el logaritmo en base a de a la algo por a la algo. Entonces me queda a la suma de los exponentes. Entonces me queda aquí logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Entonces miren lo que yo tengo acá. Aquí tengo. Utilicemos ahora esto. Estoy sacando logaritmo en base a una cosa que es a elevado a un exponente. Entonces aquí como que se me cancelan estas dos cosas y me da simplemente el exponente. Y hemos encontrado que el logaritmo del producto es la suma
de los logaritmos. Esta propiedad es súper útil y la vamos a utilizar bastante. Y la otra propiedad que también es muy buena del logaritmo es la siguiente. Me ayuda a tumbar exponentes. Miren lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le saco el logaritmo en base a de x a la b? ¿Sí? Igual, voy a hacer el truco que hice antes. Voy a decir, ese es el logaritmo en base a de i a x. Lo voy a escribir otra vez como a la logaritmo en base a de x. Y todo eso, este señorito está elevado a la b. ¿Sí? Y ahora voy a utilizar propiedades de los exponentes acá adentro. ¿Eso qué es? Eso es el logaritmo en base a de. Los exponentes se multiplican, ¿cierto? Entonces me queda a la b por el logaritmo en base a de x. Entonces de nuevo lo que obtengo es el logaritmo en base a de a elevado a la algo. Esto simplemente es igual al algo. Y esto me queda igual a b logaritmo en base a de x. Entonces mire lo que logra el logaritmo. Si yo tengo logaritmo en base a de algo elevado a otra cosa, ese exponente, pum, se baja como un producto y me queda simplemente el logaritmo en base a de x. Esta propiedad de tumbar exponentes es súper útil. Combinando estas dos últimas propiedades, obtenemos otra tercera propiedad muy importante del logaritmo, que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo le saco el logaritmo a un cociente? ¿Sí? Miren que eso lo podemos escribir como el logaritmo de x por y a la menos 1, ¿cierto? Y utilizando la propiedad del logaritmo del producto, eso me queda el logaritmo de x más el logaritmo de y a la menos 1, ¿cierto? Eso es en cualquier base, pongámosla a. Y ahora voy a utilizar la propiedad para tumbar ese exponente en menos 1. Miren cómo queda esto, me queda el logaritmo en base a de x, me baja el menos 1 y me queda menos el logaritmo en base a de y. Entonces, el logaritmo de los cocientes es la resta de los logaritmos. Miremos un par de propiedades más del logaritmo que nos van a ser muy útiles. Miren esto, tomemos a y b mayores que 0. Bien, ya sabemos que si yo cojo a y lo elevo al logaritmo en base a de b, pues obtengo b. ¿Sí? Pero entonces voy a utilizar una propiedad de los exponentes. Voy a elevar a ambos lados de esa ecuación al inverso multiplicativo de esto. Es decir, voy a escribir a la logaritmo en base a de b y todo esto lo voy a elevar a la 1 sobre el logaritmo en base a de b y eso debe ser igual a b elevado a la 1 sobre el logaritmo en base a de b, ¿cierto? Pero entonces, ¿eso qué me queda? Aquí se me multiplican los exponentes, ¿sí? Me queda a elevado a la esto por esto, se me cancela esto con esto y me queda a la 1. Bien, entonces esto es igual a a. Entonces, miren lo que obtuvimos. Obtuvimos que si yo elevo b a la este número, obtengo a. Es decir, y aquí sale una propiedad muy interesante que dice que el logaritmo en base b de a, que es el exponente al que tengo que elevar yo b para que me da, es esto. Es igual a 1 sobre el logaritmo en base a de b. Esta propiedad que no es tan popular, no se encuentra en muchos libros, me permite a mí intercambiar la base con el argumento del logaritmo, ¿cierto? Simplemente utilizando el inverso multiplicativo. Y de hecho, esa propiedad la traigo a colación es porque nos va a ayudar a hacer algo muy importante, que es el cambio de base. Resulta que todos los logaritmos en cualquier base son básicamente los mismos, ¿sí? Miren lo siguiente. Otra vez, supongamos que a y b son mayores que 0. ¿Qué pasa si puedo escribir, por ejemplo, el logaritmo en base a de x? Y a mí por alguna razón yo no quiero utilizar más a como mi base, sino que quiero utilizar otra base, digamos b, ¿sí? Entonces voy a escribir otra vez esto como el logaritmo en base a y a x, el mismo truco de antes, lo escribo como b, el logaritmo en base b de x. Bien, pero este logaritmo me tumba este exponente, ¿sí? Entonces esto me baja el exponente, logaritmo en base b de x, por el logaritmo en base a de b.
Y aquí puedo utilizar esta propiedad que acabo de mostrar acá. Y esto me queda igual a el logaritmo en base b de x dividido por el logaritmo en base b de a. Bien, entonces miren lo que logramos aquí es una cosa muy útil, es que logramos escribir un logaritmo en base a en términos únicamente de logaritmos en base b. Es decir, que uno puede cambiar de base cuando quiera. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo, si yo tengo que calcular el logaritmo en base 10 de x y yo no quiero utilizar base 10 sino base 2, simplemente escribo, bueno, este es el logaritmo en base 2 de x dividido por el logaritmo en base 2 de 10. Y el logaritmo en base 2 de 10 es el número al que tengo que elevar yo 2 para que me dé 10, ¿cierto? Si yo elevo 2 a la 3 me da 8 y si yo elevo 2 a la 4 me da 16. Entonces este número es un número entre 3 y 4, ¿cierto? De hecho es igual a 3.322. Entonces logaritmo en base 2 de x dividido 3.322 aproximadamente. Entonces miren que simplemente todos los logaritmos son múltiplos de los otros. El logaritmo en base 10 de x es un múltiplo del logaritmo en base 2 de x. Bien, la implicación importante de esta propiedad es que como uno puede intercambiar de base, entonces podemos tener base favorita, ¿cierto? Podemos utilizar varias bases y podemos tener nuestra base favorita. Entre las bases que más se utilizan están base 2, la base 10 se utiliza mucho porque me da los órdenes de magnitud de las cosas y la base que más se utiliza es el número E, el número de Euler, que en la próxima guía lo vamos a definir muy bien. Una cuestión de notación. El logaritmo en la base de Euler, en la base natural, que es el logaritmo en base E, se escribe como logaritmo natural ln o se escribe como simplemente el log. Esta notación es más o menos nueva. Antes esto significaba logaritmo en base 10, pero ya en todos los lenguajes de programación, si uno escribe simplemente log, es logaritmo en base natural. El logaritmo en base 10, ¿cierto? Se escribe simplemente como logaritmo en base 10. Esto típicamente ya no es logaritmo en base 10, aunque así era pues en los libros antes. Muy bien, vamos a terminar con un ejemplo típico del el tipo de problemas en los cuales vamos a usar el logaritmo. Bien, eh, básicamente nosotros necesitamos el logaritmo para despejar ecuaciones. Entonces, algo de este tipo, y igual a por b elevado a la c x más d. Y la idea es despejar x. Bien, entonces la técnica es la siguiente. Vamos a sacar logaritmo a ambos lados. ¿Sí? ¿Cuál logaritmo? El que yo quiera. ¿En qué base? En la base que a usted más le guste. ¿A mí cuál me gusta más? La base natural. Entonces voy a sacar logaritmo a ambos lados. Me queda el logaritmo de y debe ser igual al logaritmo de la parte del lado derecho a b c x más d. ¿Sí? Y aquí utilizo las propiedades del logaritmo. Entonces esto me queda. Esto es el logaritmo de un producto. Entonces me queda el logaritmo de a más el logaritmo de b elevado a la cx más d. Y aquí utilizo la propiedad de que el logaritmo me tumba el exponente. Esto me queda igual a logaritmo de a más todo ese exponente se me cae cx más d por el logaritmo de b. ¿Sí? Y aquí puedo seguir. Entonces ya puedo tratar de despejar x. Primero vamos a pasar este logaritmo de a restar y el logaritmo de b a dividir. Entonces me queda que cx más d es igual al logaritmo de y menos el logaritmo de a dividido el logaritmo de b. Bien, y ahora ya si rematamos, paso el d a restar y el c a dividir y puedo despejar x. X me queda igual a 1 sobre c que multiplica al logaritmo de y, todo esto que está aquí, menos el logaritmo de a sobre el logaritmo de b, y a eso le restamos d.